como lo venimos haciendo habitualmente, y abran sus Biblias allí en Primera de Timoteo capítulo 3 y vamos a tomar lectura de la palabra de Dios. Dice así la palabra de Dios: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y lazo del diablo. Ahora, aquí encontramos un relato muy profundo de Pablo, porque él toma cuidadosamente así 7 versículos para expresar cuál debía ser el ministerio de aquellos que están como autoridades de la iglesia. Ahora, interesante, aquí nótese algunas palabras. Por ejemplo, los términos pastor, anciano y obispo se refieren al mismo oficio. No hay que traer a duda así o confusión estas palabras, porque en griego son exactamente lo mismo. Ahora, en Hechos, por ejemplo, 20 y 17, se los voy a leer rápidamente en esta noche. Si tienes tu Biblia allí, acompáñame a Hechos, capítulo 20, versículos 17. Dice Hechos 20, dice así la palabra de Dios: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Ahí aparece la palabra ancianos. Ahora fíjense el versículo 28. Dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Ahora nótese aquí que aparece la misma palabra, pero traducida en castellano diferente. Se mencionaba en el versículo 17 la palabra ancianos, y ahora se menciona en el versículo 28 aquí la palabra obispo. Ahora fíjense Tito, el libro de Tito, por favor, acompáñenme rápidamente. Tito, capítulo 1, versículos 5 y 7. Voy a tomar lectura allí de la palabra de Dios. Dice: trayendo a la memoria la fe no fingida. Perdón, estoy leyendo otro pasaje. Tito capítulo 1, versículo 5. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Ahora aquí aparece nuevamente la palabra anciano, pero fíjense el versículo 7. Dice: porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que se contradicen. Ahora, interesante aquí el relato, porque el mismo apóstol Pablo le escribe a Tito y utiliza las mismas características que aparecen aquí en el primer libro de Timoteo, en el capítulo 3. Ahora, interesante porque la palabra, claro, obispo, pastor y anciano, se refieren al mismo oficio. Ahora, anciano es la traducción del vocablo griego prebústeros, que se traduce como prevístero, allí en capítulo 4, versículo 14. Ahora, la palabra simplemente significa una persona mayor, más madura. Ahora, los ancianos judíos eran los adultos dirigentes, eran reconocidos por su madurez. Ahora, en la iglesia primitiva se escogía a los pastores de entre los hombres más maduros de la congregación. El término obispo procede del griego episcopos y significa supervisor, O sea, es la misma traducción para la palabra prebústeros, así tiene el mismo oficio, el mismo rol dentro de la iglesia. Ahora, la iglesia episcopal obtuvo su nombre a través de esta palabra, episcopos. Ahora, el pastor local, entonces, es un anciano en términos de madurez espiritual y un supervisor en términos de ministerio. Ahora, en Filipenses 1:1 también da la constitución de la iglesia del Nuevo Testamento. Pablo allí dice, en Filipenses capítulo 1, versículo 1, dice: siervos de Jesucristo, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo,
a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Aquí da la institución de la iglesia en aquel tiempo. Bueno, lo hecho es que nuestras iglesias hoy quizá están gobernadas por ancianos, otros pueden tener pastores. Muy pocas iglesias cristianas evangélicas encontramos allí a pastores, ¿sí? Ahora es necesario que la iglesia ore y se levanten pastores a tiempo completo para pastorear los corazones, pastorear los hermanos, el rebaño. Ahora, me llama la atención, claro, porque era usual que las iglesias tuvieran más de un anciano o un pastor. Ahora hay iglesias que lastimosamente tienen un anciano o un pastor y no pueden llevar adelante el ministerio porque necesitan apoyo. Ahora vamos a ver algunas características especiales en esta noche y vamos a terminar con la primer parte de este estudio. Luego el jueves vamos a retomarla. Ahora acompáñenme allí a 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 1. Dice así la expresión de la palabra de Dios: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Ahora el término aquí, palabra fiel, que utiliza Pablo, era muy común esta expresión por el apóstol Pablo. Ahora el término aquí daba la idea de fidedigno, o en el sentido de fielmente o confiable, que era una palabra confiable. Dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Ahora, este versículo aquí no tenemos el tiempo para detallarlo con mucha profundidad, pero quiero que se note allí la palabra anhela. Dice, si alguno anhela. Ahora, el término anhelar aquí es interesante, esta palabra anhelar, porque, claro, este término viene allí a dar la idea de oregomaies en griego, que da la idea de esforzarse o anhelar. Por eso dice que si alguno se esfuerza con su vida, claro, debía esforzarse, pero cumplir las características que más adelante Pablo va detallando con mucho cuidado. Dice palabra fiel, entonces, si alguno desea, si alguno anhela, si alguno se esfuerza, en el obispado, allí en el término de ser líder de la iglesia, dice, buena obra desea. Ahora, quiero que subrayes allí en tu Biblia este término, buena obra desea, porque es un término apasionante para estudiar. Porque la palabra buena allí en griego es un término traducido como kalos. Ahora la palabra kalos, la palabra griega kalos, se traduce como virtuoso. Dice que el que anhela obispado anhela una obra virtuosa donde Dios va a bendecir. Ahora hay muy pocos que tienen el deseo de tomar el tiempo allí para liderar la iglesia. Ahora dice aquí que el que anhela eso. Ahora el sentido de la palabra anhelar allí en griego da la idea de un anhelo santo, un anhelo correcto. Claro, porque muchos anhelan, por ejemplo, tener liderazgo en la iglesia, anhelan tener liderazgo para que tengan renombre, para que la gente los reconozca, para que la gente los respete. Ahora, déjame decirte que el respeto y la posición se ganan allí sirviendo, siendo un siervo. Se ganan con el ejemplo, con el testimonio. Hay muchos allí que quieren aparentar allí espiritualidad y liderazgo y, claro, sus vidas personales, íntimas en sus hogares, son vidas totalmente que deshonran a Dios. Ahora, claro, dice aquí si alguno anhela. Ahora, el sentido es bueno anhelar, pero en un sentido santo. Ahora dice buena obra desea, una obra piadosa. Y aquí comienza con el relato, y dice Pablo en el versículo 2, pero es necesario que el obispo. Ahora Pablo utiliza esta expresión, necesario. El término necesario en griego es la palabra obligatorio. Dice, pero es obligatorio. Es obligatorio, es la traducción allí correcta. Dice, es obligatorio que el obispo, o aquel que está como sobrevedor de la iglesia, aquel que ocupa un cargo general de la iglesia, el obispo, el episcopos, dice, sea irreprensible. Ahora, podríamos estar toda la noche aquí estudiando esta expresión. Ahora, la palabra esta, irreprensible, aquí en griego es el término anepileptos. Anepileptos. Ahora, el término anepileptos es una partícula negativa. Y el término aquí se traduce como en el sentido de inculpable, sin reprensión. Ahora, claro, dice aquí que era obligatorio que sea irreprensible, que no haya nada con qué acusarle,
que los que están a su alrededor, en su iglesia, a su familia, no haya nada que acusarle, no haya nada que le reprenda. Esta palabra anepileptos da la idea de que tu conciencia no te reprenda, que tu conciencia no te reprenda, que sea sin reprensión, que seas irreprensible. Ahora, claro, hay muchos aquí que anhelan este principio, pero quizás no son irreprensibles, quizás hay cosas en la vida que ajustar. Ahora, déjame decirte que todos tenemos cosas que ajustar en nuestra vida, pero claro, debemos estar apegados a la cruz para parecernos a Cristo. Ahora dice que debemos ser irreprensibles, sin reprensión. Ahora, claro, cuando tienes a tu alrededor gente que quizá tiene algo que decir de ti, entonces no eres irreprensible. Por eso es el desafío de parecernos a Cristo cada día. Pero luego dice marido de una sola mujer. Ahora, esta expresión ha causado un poco de confusión porque se ha mencionado este principio como que Pablo quería atacar allí la poligamia. Bueno, en un sentido es correcto porque en aquel tiempo, en el tiempo de la iglesia de Éfeso, había un libertinaje moral. Entonces era un serio problema en aquellos días. Entonces se exigía que el pastor tuviera solamente una esposa, porque claro, era muy común que algunos en pecado tuvieran una poligamia, o sea, 2 esposas. Por eso Pablo utiliza esta expresión aquí, claro, en el sentido de que debe ser marido de una sola mujer, que se haya casado una sola vez. Marido de una sola mujer, en el sentido de que hayas formado tu familia como Dios establece en su palabra, y claro, así te mantengas. Ahora dice, claro, que debía mantenerse puro. Ese sentido allí da la idea de pureza. Porque luego comienza a hablar, por ejemplo, dice sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Bueno, vamos a ver estas características el próximo jueves, si Dios así lo permite. Vamos a ir viendo con detalle cada una de esas palabras que nos dejan grandes enseñanzas. Pero entonces hasta aquí estuvimos estudiando cuáles son las características de aquellos que están sobre la iglesia de Dios, a quienes Dios le ha encomendado este apasionante ministerio de la iglesia. Ahora, ¿sabes? En esta noche nos quedamos con una palabra que comienza Pablo y en el orden que el Espíritu Santo la coloca en la Escritura, está en primer lugar en la lista del versículo 2 de 1 de Timoteo 3. Dice irreprensible. Es el primer fundamento allí para un hombre de Dios, irreprensible. Fíjense en la lista que va Pablo dando, claro, el Espíritu Santo acomoda cada cosa. Ahora la palabra irreprensible está en primer lugar. Ahora, claro, debemos entender que debemos ser así, sin reprensión, que no haya nada que nos inculpe. El término anepileptos daba la idea de una persona que no podía ser llevado a juicio, una persona que no podía ser juzgado allí en el crino, en el juicio, que no había nada ni nadie que pudiera apelar en su contra. Ahora este es el término para nosotros, desde nuestra vida debemos entender que así debemos ser, sin reprensión, un anepileptos, sin reprensión. Ahora, me llama la atención poderosamente porque termino con esto. El término griego, anepileptos, que dije que es una partícula negativa, se traduce literalmente como no arrestado. En un sentido de, claro, aquella persona que está privada de su libertad, está arrestado. ¿Y por qué fue arrestado? Bueno, porque cometió algún ilícito. Y fue llevado tras las rejas allí porque debe pagar lo que él hizo. Bueno, el término aquí da la idea de no arrestado, no inculpable, no ser culpable de un hecho. Bueno, que realmente en esta noche podamos entender esta verdad, irreprensibles. Seamos un anepileptos, sin reprensión, y que Dios en esta noche use su palabra allí para impactar tu corazón. Y gracias por estar allí del otro lado. Y el próximo jueves continuaremos estudiando cada palabra allí del versículo 2 y 3 y 4 al 7 que nos dejan grandes enseñanzas. Y claro, seguimos descubriendo la verdad de Dios un versículo a la vez. Le dejo un gran saludo en Cristo a todos los que nos están escuchando en esta noche, allí en Colazo y las ciudades aledañas a Colazo, y también por internet. Y te invito a que ingreses a la página de Facebook, facebook.com/descubriendo la verdad de Dios un versículo a la vez, y allí podrás encontrar todos los estudios que tenemos que serán de bendición a tu vida. Que Dios te bendiga en esta noche
y les mando un gran saludo a todos allí en Colazo. Gracias por hospedarnos y gracias por su caluroso amor hacia nosotros, que se ve reflejado en el amor de Cristo. Que Dios te bendiga y no te olvides lo que estudiamos en esta noche, que debemos ser irreprensibles. Buenas noches.